Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les damos esta cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y nuestro Salvador, a este estudio que vamos a continuar. Estamos en el estudio número 125 de la justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Hoy en día, o en este tiempo actual, Dios llama a un pueblo, a una iglesia, a los justos. Los justos son los que pueden vivir en este tiempo de crisis, en este tiempo donde el Evangelio debe predicarse en tiempos difíciles. Por eso estamos estudiando este estudio del justo vivirá por la fe. Es el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este mundo y especialmente para despertarnos a los que conocemos el Evangelio de la Palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando, estamos estudiando el plan de salvación, la vida de justicia. Así como el santuario era un templo, un lugar dedicado a Dios, así también el ser humano que acepta a Cristo debe convertirse en un santuario viviente. Y en el santuario, tanto terrenal y en el celestial, en el original, no se puede contaminar. Imposible que exista la contaminación. En otras palabras, imposible totalmente para que pueda haber pecado. El plan de salvación ha establecido, ha trazado la plena seguridad de vivir la vida de Cristo cuando uno acepta realmente a Cristo, cuando uno inicia la carrera cristiana. Hemos visto el santuario ilustra o enseña la vida espiritual del creyente. Y no solamente la vida espiritual, Dios nos quiere enseñar también que si el santuario es copia del carácter de Dios, es copia de Dios mismo, de su ser completo, entonces también para nosotros, si nosotros en el plan de salvación debemos nuevamente ser tabernáculo, santuario, templo viviente, entonces aún nuestro cuerpo físico está representado en el santuario. Esa es la otra verdad que vamos a ir aprendiendo. Hasta aquí solamente hemos visto las lecciones espirituales, la renovación a la vida espiritual. Pero alguien se preguntará, entonces, ¿cómo queda nuestra vida física? El santuario tiene su representación, nuestro cuerpo físico también. Por ejemplo, hemos visto que el santuario tenía un cerco, el primer santuario que Moisés hizo construir en el desierto. El cerco del santuario, ¿de qué estaba construido? Estaba construido con pieles de animales, pieles de tejones, dice. El tejón es un animal que tiene un cuero pero especial, preciado. Y es un animal muy especial en la naturaleza. Pero si el cerco era de pieles de animales, tal como dice la Biblia, pregunto, hermanos y hermanas, ¿nuestro cuerpo con qué está vestido? ¿Cuál es la protección de nuestro cuerpo? Oh maravilla, como dice el salmista David, es una maravilla nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano también está vestido, está protegido con una piel. Una piel no sé cuántas capas tienen,
un médico o alguien que ha estudiado pues la carrera de medicina nos puede explicar, pero para nosotros suficiente. Así como el santuario tenía un cerco, una protección con pieles de animales, especialmente de tejones, así también nuestro cuerpo está revestido, está protegido con una piel hermosa. Esa es la gran verdad que necesitamos aprender. Y luego hemos visto también que nuestro cuerpo físicamente tiene una puerta. La puerta es la voluntad. Pero la puerta espiritual, la verdadera, es Cristo. Hemos visto que nuestra voluntad debe unirse al de Cristo para que sea una puerta segura. ¿Segura para qué? Para que no se contamine. Esa es la segunda lección que podemos aprender. Ahora vamos a ir a la tercera y estamos estudiando la tercera. Cuando el pecador llevaba el cordero a la puerta del santuario, hemos estudiado eso. Entonces el pecador tenía que reconocer sus pecados y poner su mano sobre la víctima, sobre el corderito, sobre su cabeza ponía sus manos, y luego el sacerdote, figurativamente sus pecados se transferían al cordero, y el sacerdote en la puerta del santuario, porque era pecador, no podía entrar al santuario. Le daba, dice, un cuchillo, un puñal, para que pueda clavar en el cuello del animalito para derramar sangre inocente. Eso causaba dolor, tristeza, llanto. Allí aprendemos la lección espiritual del verdadero arrepentimiento. Ahí comienza el plan de salvación para el ser humano creyente arrepentido. Porque el santuario, el sacerdote, todos los servicios lo hacía siempre con sangre. Ahí en la puerta del santuario se derramaba sangre. Y luego se untaba con sangre el altar también. Y luego entraba con sangre el sacerdote al lugar santo. Entonces, no había expiación sin sangre en el santuario. Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué representa esa sangre en nuestro cuerpo físico? Otra maravilla para aprender. Es el sistema circulatorio. Tenemos las venas y las arterias que conducen sangre para purificar nuestro cuerpo, para dar vida. Llega hasta las células, hasta el ADN, que ahora necesitamos estudiar el ADN. Hasta el año 2000 solamente la ciencia nos ha hecho conocer de que la parte más pequeña del cuerpo era la célula. Pero después del año 2000, la ciencia ha descubierto de que la célula es otro mundo. Es todo como una ciudad grande. Allí está el ADN. Entonces la sangre tiene que llevar vida, los nutrientes, hasta el ADN. Y del ADN depende la vida o la muerte. Y luego la sangre regresa limpiando el cuerpo, trayendo todas las células muertas, todas las toxinas, todas las impurezas, todo lo que el cuerpo desecha en su combustión. Y luego esa sangre se elimina
por los riñones y por otros medios de eliminación. Entonces, la sangre da vida y limpia. Por eso en el santuario Dios enseñó esa lección espiritual. Todo funcionaba con sangre. Pero la sangre representa a Cristo. Hemos sido comprados, dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro. Hemos sido comprados, dice, con sangre, dice, con la preciosa sangre de Cristo, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y para nosotros entonces la sangre representa a Cristo. Por eso la vida espiritual funciona con Cristo. Sin Cristo en nuestra vida, sin Cristo en el corazón, sin Cristo en la mente, sin Cristo en nuestro ser, de nada sirven nuestras prédicas, de nada sirve nuestros cultos matutino, vespertino, de nada sirve ir a la iglesia los sábados, de nada sirve practicar las ceremonias. Así como en el santuario, ninguna actividad se hacía sin sangre, todo era con sangre. Esa es la otra lección que hemos aprendido. Así que el cuerpo físico representa el santuario. Esa es una lección secundaria que vamos a aprender. Así que nuestro cerco debe estar seguro, nuestra piel. Sangre limpia, cuerpo sano, una piel sano. Ese es el cerco que nos cuida, la puerta. Ahora hemos visto la sangre, el sistema circulatorio. Y ahora necesitamos saber, hemos estudiado también, de que el Cordero es Cristo. Y la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo, una vida de tristeza, una vida humana que vivió Cristo, así como nosotros vivimos en este mundo. En este mundo vivimos perseguidos por el mal. Cada momento sufrimos agresión. En este mundo no hay vida para nosotros. La alimentación nos está dañando. Nuestra mente está siendo destruido diariamente. Y en la mente, en los pensamientos y en las palabras y en los hechos se forma el carácter. En otras palabras, nuestro carácter está siendo destruido en este mundo por la educación, por el trabajo, por la sociedad, por la televisión, la música. Todos los avances de la ciencia nos están destruyendo nuestra mente. Nuestro cuerpo físico está siendo destruido. Nuestro carácter está siendo destruido. ¿Quién está haciendo esa destrucción? Siempre el propósito de Satanás fue destruir el santuario terrenal. El primer santuario que construyó Salomón fue destruido por los babilonios. El segundo santuario fue contaminado por el pueblo judío y por esa causa la presencia de Dios se retiró y en el año 70 fue destruido. Pero ahora el objetivo de Satanás, dice, es destruirnos a nosotros, porque nosotros somos santuario. Aún físicamente somos el santuario. Y nos está destruyendo nuestra vida física y también nuestra mente. Y eso es una gran verdad que está en la Biblia y no hemos podido comprender esa lección. San Juan capítulo 10, el verso 9 y 10, donde dice, Jesús dice, yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Alimento para la vida está en Cristo. 10. Pero, dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás nos ha destruido la vida espiritual, porque el ser humano pecador vive alejado de Dios, sin vida espiritual. Ya nuestra vida espiritual está destruida, estamos muertos, dice, 2 veces muerto. ¿Por qué dice 2 veces muerto? Es para los creyentes que aceptaron a Cristo un día, con todo corazón, pero luego, nuevamente, comenzaron a vivir la vida religiosa en vida carnal, en vida natural, y el Espíritu Santo se retiró. 2 veces muerto. Así que Satanás viene, dice, a robar, hurtar, y luego viene a destruir, y luego viene a matar. Así como nos ha matado espiritualmente, ahora nos quiere matar físicamente. Pero Cristo está esperando, dice, a la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, y quiere darnos vida. Por eso estamos estudiando este estudio. Y ahora vamos a aprender de Salomón. Hemos visto cómo Salomón, que reconoció su condición pecaminosa, experimentó el verdadero arrepentimiento, se consideró como un niño, se consideró como uno que ni siquiera podía andar, ni entrar, ni salir. Lo peor de todo. Y Dios le dijo, pide lo que quieras. Él pidió sabiduría, una mente de Cristo. Pero Dios también le dio, dice, riquezas. Y su pecado fue confiar en esas riquezas. Y no solamente confió, sino que después se unió, dice, a los reinos de este mundo. Formó relación con los reyes de esta tierra para obtener más riqueza, más oro, más plata, oro de Ofir, dice. Y con eso embelleció su palacio. No le faltó nada, dice. Todo lo que deseaba, dice, trajo de todo el mundo. Animales, plantas, enseres, aún la Biblia dice mujeres. Todo eso, dice, es el pecado de unirse con el mundo para hacerse famoso, poderoso en riqueza. Y el segundo pecado que cometió fue el dejarse llevar con el pecado de la concupiscencia, del amor a las mujeres, dice. 2 pecados grandes. Y ahora nosotros vamos a aprender. ¿Qué lección aprendemos nosotros de eso? Hoy en día nosotros también estamos expuestos al mismo peligro, a los mismos males. Satanás destruyó, dice, al cuerpo físico y espiritual de Salomón. Y nosotros también estamos posiblemente en esa condición. Vamos a continuar estudiando entonces. Vamos a leer en este libro Consejos para la Iglesia, página 585. Nos habla de Salomón. Recuerde, dice a Salomón, ante muchas naciones no había otro rey como él, amado por Dios. Pero Salomón cayó, fue inducido a apartarse de Dios y se corrompió como resultado de la complacencia de las pasiones carnales. Este es el pecado que prevalece en nuestros días y su progreso da miedo. 2 pecados. El primero fue buscar, dice,
la unión con los paganos, reyes paganos, los grandes de este mundo, y así se apartó de Dios. Y luego el pecado y la complacencia propia, las pasiones carnales. Y hoy en día esos dos males están en nuestro medio. Incluso, dice, los profesos observadores del sábado no están limpios de esos pecados. Hay quienes profesan creer la verdad, pero tienen el corazón corrompido. Así como Salomón, su corazón, que era limpio, tenía el amor de Dios, la mente de Dios, ahora su corazón se corrompió, cayó, apostató, se separó de Dios, dice. Dios los va a someter, dice, a prueba hoy en día, y su insensatez y su pecado quedarán en evidencia. Si nosotros estamos en la misma condición de Salomón, nos hemos apartado de Dios, hemos caído en pecado, nuestro corazón está corrompido porque Dios ve el corazón, entonces vamos a sufrir las consecuencias en la última crisis que viene a este mundo. Los dos tiempos de angustia, el corto tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. Nadie fuera de los puros y humildes podrá estar, dice, en su presencia de Dios, permanecer firme en estos últimos días. Solamente los puros y los humildes de corazón, dice. El salmista David en Salmos 24, 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Son las mismas características de los 144,000 sellados, porque en sus bocas, dice, no fue hallado engaño. Y ellos no se han contaminado, dice, con mujeres. Las mujeres tienen un significado espiritual. Las mujeres en la Biblia representan en la profecía las iglesias que han apostatado, que se han alejado de Dios. No se han contaminado con esas enseñanzas. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Prácticamente contaminadas con el vino de Babilonia. Enseñanzas de la Biblia unidas con las enseñanzas de la educación del mundo. Para poder permanecer firmes en estos últimos días y para poder entrar al cielo, que es el lugar santo, ¿qué necesitamos? El limpio de manos, corazón puro. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado en engaño. La pregunta es, ¿cómo es que el cristiano verdadero puede tener esa clase de vida? El mundo religioso no cree en eso. El mundo religioso dice, el hombre es falible, el hombre es pecador, el hombre es imperfecto, no puede ser perfecto, no puede ser santo, dice, no puede vivir sin pecar, dice. Eso solamente lo tendremos, dice, algunos dicen en la lluvia tardía, cuando el Espíritu Santo descienda. Están seguros de que van a recibir el Espíritu Santo así en vida pecaminosa. Otros dicen en la venida de Cristo seremos transformados. Eso es contaminarse con mujeres. Son enseñanzas de iglesias que se han alejado de Dios. Eso es tomar el vino de Babilonia. Es una enseñanza de la Biblia mezclado con la enseñanza del mundo. Porque la educación del mundo dice,
nosotros vamos a mejorar con educación. El ser humano va a mejorar, dice, respetando, obedeciendo leyes, aprendiendo, dice, conocimiento. Hay que ofrecerle, dice, título, dinero, recompensa. Vas a ser profesional educado, vas a ganar mucho dinero. Y por amor al dinero, se educan y mejoran. A otros también con el castigo, con la amenaza. ¿Qué le dicen al que se prepara en este mundo? Si no estudias, si no aprendes, si no mejoras, dice, si no cambias tu vida, dice, te vas a quedar sin trabajo, sin nada, sin dinero, amenaza de castigo, sufrimiento o recompensa. Ese método de enseñanza se ha traído a la Iglesia. Por eso es que el cristiano, dice, vive una vida de fracaso, una vida de pecar y arrepentirse, pecar y pedir perdón, pecar y seguir en la Iglesia. La vida cristiana en el plan de salvación, como hemos estudiado hasta aquí, en más de 100 estudios, no enseña la Biblia eso. La Biblia enseña de que el pecador, por la gracia de Dios, al llegar al arrepentimiento, debe nacer en la vida cristiana santo, justo, puro, limpio como el santuario, como el sacerdote. Ahora sí debe mantener esa conexión con Dios, porque el santuario, ¿por qué Dios dio el santuario? Hemos estudiado también eso, vamos a recordar. Dios hizo construir el santuario con 3 propósitos. La primera, para enseñarnos una lección espiritual que el pueblo de Israel no entendió. Hasta hoy los religiosos no hemos entendido la lección espiritual. Segundo, Dios demostró que quiere morar en nosotros. Así como moraba en el santuario su presencia, su poder, quiere morar en nuestro corazón y en nuestra mente. La segunda lección. La tercera lección es de que Dios se comunicaba con Israel por medio del santuario. El sacerdote entraba al santuario, en el lugar santo, al frente del lugar santísimo, allí se comunicaba con Dios y Dios le respondía. Allí la respuesta era real y el sacerdote salía con la respuesta de Dios, si aceptaba o no aceptaba. Aún para ir a la guerra consultaban allí. Si Dios decía que vayan a la guerra, iban. Si decía no, no iban. Pero cuando el pueblo iba a la guerra sin consultar, era fracaso. Entonces el tercer objetivo del santuario era comunicación. Y Dios quiere morar en nosotros por su Santo Espíritu para que nosotros tengamos comunicación con Dios por medio de la oración. Porque nosotros debemos nacer a vida nueva como sacerdotes consagrados. Entonces, si no tenemos manos limpias, dice, corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado engaño, si no tenemos esa vida, no hay comunicación con Dios. En vano podemos pedir ahora en el tiempo de angustia que viene a este mundo. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Es como si no tuviéramos celular, no tuviéramos internet, no tuviéramos televisor, no tuviéramos radio, no tuviéramos ni vehículos, ni aviones, nada, no tenemos ningún medio de comunicación. No podemos hacer nada en este mundo, en la vida de este mundo. Así es. Sin tener a Cristo morando en nosotros, no vamos a tener comunicación con el cielo. Solamente Dios puede comunicarse por medio del santuario, pero el santuario es santo, consagrado, no debe estar contaminado, ni siquiera el atrio. No tocarás, dice. Entonces la Biblia tiene razón, Salmos 24, 3 y 4. Solamente en estos últimos días dice,
perseverarán y serán protegidos y llevarán este evangelio al mundo solo los que tienen manos limpias, los que hacen la obra de Dios, no la obra del hombre. Corazón puro donde mora el amor, la ley de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, y tiene una voluntad santificada unida a la voluntad de Dios. No tienen engaño, dice. Ahora en el Salmo 15, 1 al 5, Dios nos quiere explicar un poquito más claro. ¿Qué dice en el Salmo capítulo 15, el verso 1 al 5? Jehová dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura con intereses, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, nunca dice jamás resbalará. Esa es la promesa de Dios. ¿Cómo podemos ser tan sagrados, tan limpios, tan santos como el santuario o como el sacerdote? Solamente por medio de la justificación por la fe. ¿Qué es justificación por la fe? Es un verdadero arrepentimiento, humillación, dice, hasta el polvo de la tierra. Humillarse hasta el polvo, dice, como el gusano, ser pisoteado en el suelo, todo lo que se desecha al suelo y se mezcla con la tierra no sirve para nada. Así tenemos que arrepentirnos por la gracia de Dios y nacer a vida nueva. Ahora sí nacemos como un santuario construido nuevo, morada de Dios. Ahora sí podremos tener poder. El santuario tenía poder. Por eso una vez los israelitas llevaron el arca para vencer al enemigo. Pero ese poder del arca, el Dios no hizo nada en favor del pueblo porque ellos, todo el pueblo, tenían un corazón impuro, sucio, pecaminoso, un corazón engañoso, un corazón contaminado. Hoy en día también por eso, las religiones, los cultos, todos los servicios no tienen valor si no tenemos a Cristo, que es poder, el Evangelio, el amor en el corazón. Entonces el que nace a vida nueva, o en todo caso, San Juan capítulo 15, 1 al 10, o Romanos también, capítulo 11, hemos leído en el libro de Romanos capítulo 11, el verso 16, nos dice, San Juan 15 nos habla del injerto, que los pámpanos, que las ramas se injertan a la vid. Y Romanos 11, 16 dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si el creyente es injertado en Cristo, que es la raíz, el tronco, la rama que somos nosotros, rama silvestre, frutos amargos, carácter amargo, somos injertados, dice, al tronco, a la raíz santa, las ramas serán santos. Entonces, tener una vida santa, perfecta, limpio, puro, en todo aspecto, en todo sentido, cuerpo y alma, espíritu, es fácil. Es nacimiento, injertado, reconciliado con Dios, verdadera conversión, nuevo nacimiento. Es fácil ser santo, porque Cristo ha preparado. Para eso Cristo ha venido a este mundo. Él ha vivido una vida de 33 años y quiere injertarnos,
quiere implantar en nuestra vida y juntamente con Él. Esa es la maravilla, es el plan de salvación. Pero si nosotros con un corazón natural, con un corazón carnal, mente carnal, queremos injertar la verdad, la mejor verdad de la Biblia a nuestro corazón, eso no va a cambiar nuestra vida. Por eso los religiosos no han cambiado hasta hoy, no hemos cambiado. Seguimos siendo los mismos, un mal carácter, malos pensamientos, malas palabras, una vida cristiana de fracaso. Nuestra familia está en fracaso, la iglesia está en fracaso. Esta crisis, volvemos a repetir, ha demostrado que los líderes, los dirigentes, pastores, misioneros han fracasado. No han podido abrir las iglesias, no han podido visitar a los hermanos, solamente lo hacen por medio de internet, Zoom. Pero eso no satisface. Entonces eso demuestra que la palabra de Dios, cuando se injerta, se llena de conocimiento la mente, aún de memoria, eso no lleva frutos, no cambia la vida. El Espíritu Santo tiene que grabar en el corazón, en la mente, y el Espíritu Santo tiene que morar allí. Y nuestra voluntad tenemos que renunciar, es como cortarse la mano, el pie, dice, como sacarse el ojo, entregar a Cristo para que nuestra voluntad en la vida nueva funcione unido a la voluntad de Dios. Pero Satanás dice que no duerme. Satanás, así como hizo caer a Adán y Eva, y así como hizo caer a Noé después del diluvio, recuerdan ustedes cuando comió uvas, a Abraham también le hizo caer, también a Jacob le hizo caer también, a Moisés también le hizo caer también, al pueblo de Israel ni hablar, y a los apóstoles también, a Salomón también que estamos estudiando ahora, a un rey sabio, a un rey limpio, poderoso, lo hizo caer. Así a nosotros también, si no hemos nacido a vida nueva, bueno, estamos en sus manos y nos está destruyendo. Pero si hemos nacido a vida nueva, el que piensa estar firme dice, mire y no caiga. Satanás está buscando para destruirnos nuevamente, hacernos caer. Por eso el cristiano tiene que mantenerse unido a Cristo, injertado a Cristo para producir fruto. Satanás nos quiere cortar, nos quiere alejar, así como al pueblo adventista, como organización, algún poder cortó el cable, dice en 1888, y se fueron a la mar, dice, del mundo, sin mapa ni compás. Por eso el adventismo se dividió, se fraccionó en miles de grupos, aunque la organización principal existe. Así como existe también Israel. Esa es la lección que necesitamos aprender aquí de Salomón. Entonces es fácil ser santo si aceptamos a Cristo verdaderamente. Pero si aceptamos a medias, superficialmente, no vamos a poder llegar a ser santos. Ni nuestra familia va a cambiar. Porque el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, que tiene poquitos versículos que dice, si nosotros entregamos nuestra vida y nuestra familia también la entregamos, Dios hará volver, dice, el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. El cambio de nuestra familia está en las manos de Dios, pero todo depende de nosotros. Vamos a seguir estudiando. Educación, página 46. ¿Qué nos dice? ¿Qué lección más podemos aprender? Dice así: la vida de Salomón después de una mañana tan promisoria fue oscurecida por la apostasía. Así que Salomón apostató.
Muchos dicen hoy en día, ¿por qué Salomón tuvo tantas mujeres? ¿Y por qué Dios aprobó eso? No, Dios no aprobó. Salomón apostató, Salomón se alejó de Dios, Salomón pecó, Salomón se rebeló contra Dios. Pero siguió siendo rey, siguió dirigiendo al pueblo de Dios. Hoy en día también, así los líderes, los pastores, misioneros, teólogos, sacerdotes, montón de nombres de los maestros, también es posible que estén como Salomón apostatados. Por eso no hay poder. Sigue diciendo, el deseo de obtener poder político y engrandecimiento propio lo indujo a aliarse con las naciones paganas. Entonces el primer pecado de Salomón fue para tener poder en este mundo, poder político, y engrandecerse, ser grande, influencia en este mundo. Se alió, dice, con naciones paganas. Hoy en día también el cristianismo se ha aliado con el mundo. Estudia en el mundo, se prepara para el mundo, trabaja en el mundo, come las cosas del mundo, vive en las ciudades del mundo. Entonces, la profecía no se equivocó. En este tiempo, dice, los observadores del sábado, dice, no están libres de estos pecados, dice. Salomón procuró, dice, la plata de Tarsis, el oro de Ofir, a costa del sacrificio de la integridad y la traición de los sagrados principios de Dios. La asociación con los idólatras y el casamiento con mujeres paganas corrompieron su fe. Su fe se desvaneció, su fe perdió, solamente quedó con una fe humana, fe intelectual, fe de promesa. Así como el diablo, los demonios creen también, pero no pueden unirse a Dios, no pueden entregar sus vidas a Dios, no pueden vivir con Dios. La fe verdadera, dice, es confiar en Dios, entregar nuestra vida, hacer un pacto, vivir con Dios, andar con Dios, para ser un santuario viviente y tener comunicación, para que nuestras oraciones tengan respuesta. Educación, página 136. Pero el orgullo de la prosperidad lo separó de Dios. Ahí está, la prosperidad. Cristianos prósperos están separados de Dios. Si usted, hermano, si yo tengo prosperidad, tengo bienes acumulados en este mundo, eso indica que estoy separado de Dios. Porque al principio de este estudio de Salomón hemos leído de que Dios le dio a Salomón, dice, para que las riquezas que él no había pedido le dio, para que Salomón lo invirtiera, dice, para hacer luz en el mundo. Pero no lo hizo. Le gustó las riquezas, acumular. Salomón se apartó del gozo de la comunión divina para buscar satisfacción en los placeres de los sentidos. Y él mismo escribió en Eclesiastés 2, 17 al 19. Él dijo a la final, vanidad de vanidades. Todo lo que acumuló, comenzando de las mujeres, esposas, casas, animales, músicos, ropas, comodidades, animales, todo eso dijo a la final, vanidad de vanidades, de nada sirve. Y por lo menos yo les puedo decir que en esta crisis, en esta pandemia, yo mismo he experimentado de que el dinero, los bienes de nada sirvió en esta pandemia. Todo estaba paralizado. ¿Qué será? Porque esta crisis debe crecer, debe aumentar. El mundo debe llegar, dice, a la medianoche de la oscuridad. Pero en la noche de oscuridad, dice, los que como Salomón reconozcan que todo es vanidad y nuevamente experimenten el arrepentimiento, brillarán, dice, como estrellas en la oscuridad. Y Salomón también, ahora vamos a ver cómo él es restaurado. Vamos a leer en Hogar Cristiano, página 54. Dice, para lección para nosotros, el ejemplo de Salomón. Existen hombres situados en la pobreza y la oscuridad, cuya vida Dios aceptaría y henchiría de utilidad en la tierra y de gloria en el cielo.
pero Satanás obra con insistencia para derrotar los propósitos divinos y arrastrar a esos hombres, dice, humildes, a la perdición mediante su casamiento con personas de tal carácter que se interponen directamente en el camino de la vida cristiana. Muy pocos salen triunfantes de ese conflicto. El mismo pecado, el mismo mal, dice, ha entrampado a los religiosos, a los creyentes profesos de este tiempo del fin, comenzando desde 1888 hasta hoy. Hay sinceros, dice, humildes, hombres, dice, pobres en bienes terrenales y humildes, verdaderos cristianos. Pero Satanás, dice, los ha entrampado porque ellos han hecho casamientos con personas, dice, ¿qué? De un carácter que se interponen directamente en el camino de la vida cristiana. No está hablando de casarse con mujeres fuera de la iglesia o con hombres que están fuera de la iglesia, sino con hombres y mujeres que están en la iglesia, que son bautizados, pero su carácter se interpone, dice, para que este humilde creyente pueda hacer luz en este mundo, pueda consagrarse como un santuario, para que no se contamine con las cosas de este mundo, con las actividades de este mundo, con los poderes de este mundo. El problema es en la familia. Bien, la esposa no quiere, porque la esposa dice que hay que trabajar en este mundo, hay que tener todo, hay que educar a nuestros hijos. Entonces, el sincero, por más sincero que sea el hermano humilde espiritualmente estamos hablando, no estamos hablando de humildad de pobreza, a la final tiene que por no tener más problemas en el hogar y con los hijos, a la final se deja esclavizar con las cosas de este mundo. O lo contrario, al revés pasa también. Hay mujeres que son de corazón sincero, humilde, quieren servir a Dios como María de Magdala. Pero ¿qué acontece? Hay hombres que no le dejan, lo esclavizan, lo hacen trabajar, no le dan tiempo para dedicar su vida consagrada a llevar la luz, el Evangelio al mundo, para poder dedicarse en la obra médico-misionera, no le dan tiempo. Ese es el pecado hoy en día, dice, que se repite. No es lo mismo que con Salomón. Con Salomón era con mujeres de afuera, ahora son con mujeres y hombres de adentro de la iglesia. Esa es la lección que el Señor nos quiere enseñar. Educación, página 137. Dice, en sus últimos años Salomón se apartó, cansado y sediento, de las resquebrajaduras cisternas rotas de la tierra, y volvió a beber de la fuente de la vida. Así que ya en los últimos años de su vida, reconoció que todo era vanidad. Cansado, dice, de haber supuestamente disfrutado como una burbuja momentáneamente de las cisternas rotas de la tierra. Y ahora nuevamente, dice, consagró su vida y volvió a beber de la fuente de vida que es Cristo. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió para las futuras generaciones la historia de sus años malgastados con sus lecciones de advertencia. Y así, aunque su pueblo cosechó el mal que él había sembrado, la obra de la vida de Salomón no se perdió totalmente. Al fin, la disciplina del sufrimiento llevó a cabo en él su obra. Así que Salomón tuvo una segunda oportunidad y volvió, dice, a la vida espiritual, a unirse con Dios. Y ahora sí, escribió, dice, los libros de Proverbios, Eclesiastés, como una experiencia, dice,
para las futuras generaciones, especialmente para nosotros. Necesitamos tiempo para estudiar. Pero el estudio en el nuevo pacto, hermanos y hermanas, no es que un hombre nos enseñe. En el antiguo pacto, en esa vida cristiana profesa que el hombre ha inventado, sí necesitamos ser enseñados por hombres. Pero cuando uno nace a vida nueva como santo, como justo, justificado, cuando es un verdadero santuario reconstruido por Dios, creado de nuevo para buenas obras, no necesita que el hombre le enseñe. Ahora tiene un maestro en la mente, en el corazón, es Cristo, el Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo os enseñará, os guiará, será el consejero. Entonces, comencemos a estudiar, hermanos, el libro de Proverbios y Eclesiastés. Allí está la solución para nuestra vida. Los que hemos caído con las actividades, los trabajos, las riquezas, los bienes, la acumulación de las cosas en el mundo. Allí están las lecciones para ser libertado. Y los que hemos caído también con un esposo, con una esposa que no quiere consagrarse, por tal motivo los hijos también están mal, necesitamos aprender lecciones que Salomón ha escrito, cómo volver a la vida cristiana verdadera, cómo recuperar esa salvación tan grande que Cristo ha provisto. Ahí está la solución. Pero ya sabemos que todo lo que enseña Salomón, y David también enseñó en Salmos, pasó también la misma experiencia. Todo lo que enseña allí es por la justificación. Toda su enseñanza parte con la justificación. No está enseñando de que un hombre pecador debe obedecer, debe cumplir. No, sino el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés es para los justos, para los santos, para los perfectos, para los limpios, para los puros. Por eso, para muestra nomás, como alguien dijo, para muestra un botón, el resto en la camisa. Proverbios 4:18, ¿qué dice, hermanos? Proverbios 4:18 dice, la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Allí está hablando uno del conocimiento, la luz, el conocimiento de la palabra de Dios, de la ciencia de la salvación, debe aumentar. Cada día debe aumentar. Cada día nuevas verdades tenemos que comprender. Pero si no entendemos nuevas verdades, no somos justos. Los justos crecen en conocimiento, así como Daniel. Es para los justos. Y luego, la luz también representa una vida de justicia, una vida de santidad, una vida sin pecado, porque tinieblas es pecado, luz es justicia. Entonces, una vida sin pecar, la vida cristiana crece, el carácter crece, la conducta crece, la obediencia crece. Así como Cristo desarrolló, dice, creció en gracia para con Dios y con los hombres desde su nacimiento hasta su madurez. Los justos crecen. Entonces todo lo que enseña David y Salomón no es para pecadores. Nos vamos a equivocar, así con nuestra naturaleza pecaminosa, mente carnal, mente egoísta, viviendo en el mundo, sirviendo al mundo, esclavos al mundo, vamos a querer cumplir, vamos a querer ir a la iglesia, ayunar, estudiar o consagrarse, cumplir la ley de Dios, pagar diezmo, practicar reforma por salud. No va a resultar, no va a dar fruto, no va a mejorar, no va a cambiar totalmente. Mejorará un poco, pero Dios no acepta mejoras. Dios es un Dios perfecto, es un Dios del 100%. Solo se puede lograr esa vida cristiana en vida nueva, unido, conectado a Dios. Permanecer en Cristo.
San Juan 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, y llevaréis mucho fruto. Sin mí nada podéis hacer. Vamos a ya ir a terminar este estudio. Joyas tomo 1, 439. Termina diciendo, la pluma inspirada, fiel a su tarea, nos habla de los pecados que vencieron a Noé, a Lot, a Moisés, a Abraham, a David, a Salomón. Y hasta nos cuenta que aún el enérgico espíritu de Elías se abatió bajo la tentación durante su terrible prueba. Elías, que era poderoso en el Espíritu Santo, que venció a los 850 profetas falsos del pueblo de Israel. Eran profetas de Baal, pero trabajaban para el rey Acaz, que era rey de Israel. Los venció, los degolló. Pero solo la amenaza de una mujer impía, Jezabel, le ahuyentó, escapó. La tentación le afectó. Están fielmente registrados la desobediencia de Jonás, la idolatría de Israel, la negación de Pedro, la aguda contienda que hubo entre Pablo y Bernabé, contienda entre los discípulos, las flaquezas de los profetas y apóstoles. Todo queda revelado por el Espíritu Santo, que descorre el velo del corazón humano. Ante nosotros se expone la vida de los creyentes, con todos sus defectos e insensateces, que están destinados a ser una lección para todas las generaciones que los han de seguir, que es para nosotros una lección para no repetirlos. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido sobrehumanos y nuestra naturaleza pecaminosa nos habría de desesperar de llegar jamás a tal punto de excelencia. Estos profetas, estos hombres, no eran sobrehumanos, sino eran como nosotros, tenían todavía la naturaleza pecaminosa, pero vencieron y volvieron nuevamente a Dios y fueron vencedores. Pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente ánimo y vencieron por la gracia de Dios, cobramos aliento para avanzar contra los obstáculos de la naturaleza degenerada coloca en nuestro camino. Entonces, ¿cuál es el mayor problema en la vida cristiana? La naturaleza pecaminosa, una naturaleza degenerada, una naturaleza egoísta que tenemos, una vida carnal. En primer lugar, los religiosos profesos que no hemos nacido a vida nueva verdaderamente, esa naturaleza nos maneja y Satanás actúa por medio de la carne humana. Pero los que han sido convertidos, han tenido el amor, han sido verdaderos religiosos, también al mismo tiempo tienen la otra naturaleza. El verdadero cristiano todavía tiene la naturaleza pecaminosa a su lado, juntamente con la naturaleza divina, naturaleza espiritual. Por eso es que el cristiano tiene que luchar ahora por la fe, confiar solamente en la naturaleza espiritual, en Cristo, y desconfiar de la naturaleza humana del yo. No hacer nada con el yo, dice, no hacer nuestra voluntad, porque nuestra voluntad siempre tiende al mundo, siempre las cosas de este mundo, va hacia abajo, pero lo espiritual busca las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. En Joyas 439, tomo 1, Dios ha sido siempre fiel en castigar el crimen. Envió a sus profetas para amonestar a los culpables, denunciar sus pecados, pronunciar juicio contra ellos. Los que se preguntan por qué la palabra de Dios destaca los pecados de sus hijos en forma tan clara que los burladores pueden ridiculizarlos y a los santos deplorarlo, deben considerar que todo fue escrito para su instrucción, a fin de que evitaran los males registrados y imitaran solamente la justicia de los que sirven al Señor. Entonces, todo fue registrado. Cuando los justos, los santos cayeron,
sufrieron las consecuencias. Ellos cosecharon las consecuencias del mal. Y para nosotros es una instrucción. Y nosotros podemos, así como ellos, levantarnos por la gracia de Dios y vencer, dice, al pecado que nuevamente se levantó en nosotros. Que Dios pueda bendecir su palabra y el día de mañana vamos a continuar. ¿Cómo termina esta historia de Salomón? Y cómo nosotros podemos aprovechar estas lecciones para llegar a un verdadero arrepentimiento, para poder nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. Les agradezco, hermanos, por acompañar en este estudio. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.